Buenos días a todos. Ahí está. Muy bien, es un gusto para nosotros estar con ustedes, participar de la reunión. Este chiste lo hago siempre, así que vendré otras veces y me voy a acordar que ya lo hice. No me tengo que preocupar por el púlpito, porque ya estuve aquí, así sé que no me esconde. Lo importante es que me escuchen. Muy bien, abramos nuestras Biblias esta mañana en el libro de Génesis, el capítulo 14. El libro de Génesis, el capítulo 14. Gracias por invitarnos, por dejarnos participar de la reunión con ustedes. En nuestra iglesia están ya terminaron la reunión, así que el Señor nos regaló una linda mañana para acercarnos al lugar de reunión, ¿verdad? No hay pretexto cuando el día está como está hoy. Así que gracias al Señor. Yo sé que recién se sentaron, pero les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer del capítulo 14, los versículos 1 al 12, eso para introducirnos en el tema, porque realmente nuestro texto es lo que está a continuación, pero para ubicarnos un poquito en el pasaje que vamos a considerar, leamos Génesis capítulo 14, versículos 1 al 12. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Osesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Muy bien, tomen asiento, muchas gracias por ponerse de pie. Hay algo que notamos últimamente en la sociedad y es el progreso de la capacidad del engaño, ¿verdad? La maestría con que se generan nuevas formas de engañar. Y una de esas de aspectos o factores o áreas donde se da ese desarrollo del engaño es la tecnología, ¿verdad? Puede ser un gran aliado para nosotros, pero también es una fuente de peligro. Tengo aquí una noticia que quisiera leer para empezar. Dice, las estafas virtuales no descansan, suplantan identidades y utilizan todos los canales posibles. Correos electrónicos, phishing, llamadas falsas por WhatsApp, phishing, lo castellanizo, mensajes de texto con enlaces maliciosos, smishing, y hasta propuestas laborales fraudulentas a través de Telegram y WhatsApp. Hay algunas que son más frecuentes que otras, esas ofertas falsas, esos lazos para que caigamos en el engaño, falsas ofertas de trabajo en WhatsApp, compra fraudulenta en Mercado Libre y sitios falsos, el falso gerente de Netflix o Mercado Pago, suplantación de identidad en WhatsApp con el Ministerio de Salud, el fin del subsidio de servicios públicos. Esas son maneras en que se han inventado, ¿verdad? La Biblia dice que en el último tiempo los hombres serán más inventores de males, ¿no? Pero se han inventado para cazar con Z a los incautos y causarles pérdida de alguna manera. Por eso
Cuando te llamen por teléfono o te escriban de alguna forma, traten de comunicarse contigo, cuidado con las buenas ofertas. No todo lo que parece una buena oferta lo es y tenemos que estar preparados. Se ha desarrollado tremendamente la posibilidad del engaño hoy en día. Hay que tener mucho cuidado con esas ofertas tan llamativas. En Génesis capítulo 12 comienza el desarrollo del plan de Dios para generar a la nación de Israel y a través de la nación de Israel traer al Salvador al mundo, ¿verdad? Eso fue a través de Abraham. Abraham fue el punto de partida del desarrollo de ese plan. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, le pidió que dejara toda su tierra, toda su parentela, toda su familia, todo lo que formaba parte de la vida de Abraham allá y se viniera a una tierra que Dios le mostraría. Dios lo trajo hasta la tierra de Canaán, ¿verdad? Lamentablemente Abraham no cumplió en su totalidad el llamado de Dios. Él se trajo algunos parientes consigo y entre esos parientes estaba su sobrino Lot. Lot fue una causa de problemas para Abraham en varias oportunidades. Apenas se establecieron en la tierra prometida, la hacienda tanto de Abraham como de Lot creció en gran manera, ¿verdad? Cada vez tenían más ganado y no daba el espacio para los rebaños de los dos. Así que se generó un conflicto allí y los encargados del ganado de Abraham empezaron a pelearse con los encargados del ganado de Lot y eso daba una impresión horrible, ¿verdad?, a todos los que vivían alrededor de ellos. Abraham ya había levantado un altar, ya se había identificado con el Dios vivo y verdadero en medio de aquellas naciones paganas e idólatras, y el que había levantado un altar estaba en un conflicto con su sobrino. Aquello realmente no era un buen testimonio. Así que Abraham sabiamente le dijo a Lot, ¿qué te parece si vos elegís algún lugar donde puedas ir para estar tranquilo, para descomprimir esta situación? Si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Lot lo hizo. Dice la palabra de Dios que Lot miró y la primera cosa que vio fue la llanura del valle del Jordán. Ahora, nosotros nos cuesta un poquito hacernos una composición del lugar, porque la llanura del valle del Jordán era un lugar maravilloso, más para personas que se dedicaban a criar ganado. Ahí había agua, había pasturas, era un lugar especial para esa tarea. Alrededor de eso, desierto. Alrededor de eso, nada. Y en el valle del Jordán, aparte de estar las pasturas y el agua, había ciudades que permitía un intercambio social, comercial. Así que Lot dijo, a mí me parece que me conviene ir en esa dirección, y en esa dirección se fue. La Biblia dice en Génesis capítulo 13 que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él vio la posibilidad de negocios, él vio la posibilidad de progreso, pero no tuvo en cuenta las personas con las que se iba a poner en contacto. No tuvo en cuenta el carácter moral de las personas con las que él iba a entrar en contacto poniendo sus tiendas. Y cuando hablamos de tiendas no hablamos de locales, hablamos de carpas, ¿verdad? Él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y así se quedó. La cosa parece que marchaba bien y Lot no se conformó con poner sus tiendas hasta Sodoma, comenzó a vivir dentro de la ciudad. Se creía vivo Lot. Dijo, pobre mi tío, se quedó en el desierto. Mirad todo lo que nosotros tenemos acá. Pasto, riego, vínculos, personas, actividad, entretenimiento. Parece que había hecho una buena elección. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Y nosotros tenemos que prestar atención a eso. Vemos en capítulo 14 que acabamos de leer, una vez que Lot se estableció en Sodoma, todo el panorama cambió. La Biblia nos enseña que Lot y su familia se vieron en medio de un conflicto internacional. Ustedes quizás conocen personas que han estado en algún conflicto bélico, ¿verdad? La posibilidad de morir, la posibilidad de sufrir, la posibilidad de ser herido, realmente es algo estresante. Probablemente Lot no había sabido de esto, pero los Sodoma y Gomorra, junto con otras 3 ciudades, estaban sometidos política y económicamente a una alianza de reyes. Y justo cuando Lot llegó a Sodoma,
esas 5 ciudades que incluía a Sodoma y Gomorra dijeron, basta, se terminó. 12 años habían permanecido en esa condición y probablemente habían ido empobreciéndose cada vez más por las exigencias económicas de sus dominadores. Así que dijeron, basta, se rebelaron. Y así, según leímos en el versículo 5, hasta el versículo 8, comenzó la guerra. Eran buenos estrategas estos 4 reyes que dominaban a las 5 ciudades del Valle del Jordán. La Biblia dice que no presentaron batalla en un frente común con todas las ciudades que se rebelaron, sino que fueron conquistando una a una. Descendiendo desde el norte, fueron enfrentando y venciendo todo obstáculo que se les interpuso en el camino, hasta que finalmente se presentó la batalla más importante. ¿Cuál era? Contra Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 8, salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, todas sus provisiones y se fueron. Y qué nota tan triste y estremecedora. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. La batalla más importante se dio ahí, ¿verdad? Lot se vio en medio, y el resultado, ¿cuál fue? Que él fue tomado como prisionero. Él, su familia y todos sus bienes. ¿Se habría imaginado Lot algo así? Seguramente que no. Él fue poniendo literalmente sus tiendas hasta Sodoma. Lo acabamos de decir. Eso fue así fue como empezó todo. En principio él no había entrado en la ciudad. Pero dice en versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. No se conformó con estar cerca, quiso estar dentro. Y eso implica solamente una cosa, que Lot entró en una espiral descendente que se fue desarrollando por una sucesión de malas decisiones. Aparentemente él pensaba que había hecho bien, pero no fue buena la decisión. Introdujo su familia en medio de una sociedad perversa y ahora se ve envuelto en un conflicto bélico con el riesgo hasta de perder su propia vida. Y hermanos queridos, esto está escrito para nuestra enseñanza. Si nosotros no tenemos cuidado, puede pasarnos a nosotros. Empezamos inocentemente, empezamos ingenuamente, no creyendo ni tomando nota de lo que la Biblia enseña sobre la carne o el mundo y el diablo, y terminamos muy abajo, terminamos muy lastimados, terminamos muy sucios, terminamos muy avergonzados. Una cadena de malas decisiones que nos llevó a un lugar al que nunca deberíamos haber llegado en nuestra experiencia espiritual. A Lot le pasó eso. Ahí estaba dentro de Sodoma y ahora en manos de enemigos, ¿verdad? No nos atrevamos a coquetear con el peligro. Prestemos atención a las advertencias, aprendamos de la experiencia de otros, tomemos nota de lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjense, lo mencionamos ya, que hasta el momento Lot había vivido en carpas, ¿no? Y uno dice, bueno, se fue a vivir en la ciudad, parece una decisión sabia. ¿Qué protección puede ofrecerle una carpa? Absolutamente ninguna, ¿no es cierto? Prefiero estar en una casa cuando viene un viento y una lluvia como la de la semana pasada y no estar viviendo en una carpa, ni que hablar en medio de gente que no conozco, ¿verdad? Pero una ciudad sí, eso ofrece mucha seguridad. Si logro, quizás pensó Lot, introducirme en la ciudad, si logro llevar ahí a mi esposa, si logro llevar ahí a mis hijas, si logro llevar ahí a mis siervos, si logro llevar ahí a mis bienes, entonces estaré a salvo. Mejor moramos dentro de la ciudad. Pero fue dentro de la ciudad, no afuera en las carpas, donde él se vio envuelto en una guerra y fue llevado prisionero, él, toda su familia y todos sus bienes. Fíjense, aquello en lo que él confió,
y aquello que él, sobre lo que descansaba su confianza, ¿verdad? No respondió cuando se desarrolló el conflicto. Quizás pensó que dentro de la ciudad estaría más seguro, pero cuando vino el conflicto, aquellas fuentes de seguridad que él había imaginado no respondieron para auxiliarlo. Qué triste eso, ¿verdad? Las murallas de la ciudad no sirvieron para mantenerlo a salvo. La alianza de Sodoma con otras ciudades no sirvieron para mantenerlo a salvo. El dinero, los bienes con el que podía contar no sirvió para mantenerlo a salvo. Nada de eso sirvió. Todos los planes y proyectos de Lot a corto y a largo plazo en un momento quedaron en nada. Y todo lo que quería guardar, todo lo que quería retener, todo lo que quería proteger, todo lo que quería conservar, lo perdió todo. Se lo quitaron en un momento. Eso es así. No lo dudes, Dios puede quitarte todo lo que tienes en un momento. Aquello en lo que confías, aquello que trae tranquilidad a tu alma, te lo puede quitar todo en un momento. Solo Dios puede responder a nuestra confianza. Nunca confiaremos tanto en Él que sobrepasemos su capacidad de guardarnos. A veces decimos, puse mucha confianza en tal o cual persona y no supieron responder a eso. Eso no te va a pasar nunca con Dios. Nunca jamás vamos a confiar tanto en Él que se sobrepase su capacidad de guardarnos. Miren lo que dice sin perder Génesis capítulo 14, el Salmo 34, conocemos seguramente esos textos, Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Me encantan los absolutos. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos, no algunos, todos mis temores. El versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nuestra confianza jamás va a sobrepasar la capacidad de Dios de guardarnos. Jamás va a sobrepasar la capacidad de Dios de proveernos. En oportunidades, nosotros no es que confiamos en otros, ¿verdad? Sino que nosotros es probable que confiemos en nosotros mismos. Esa es una de las faltas más comunes hoy en día, aún entre los creyentes. Hay mucha confianza en nosotros mismos. No está el mal, ni el pecado, ni la falta en confiar en otros o en confiar en cosas, sino que confiamos en demasía en nosotros mismos. Confiamos en nuestras habilidades para ganar dinero. Confiamos en nuestras habilidades para ahorrar dinero. Confiamos en nuestras habilidades para administrar el dinero. Confiamos en nuestras habilidades para gastar bien el dinero. Confiamos en nuestras responsabilidades para tomar decisiones sabias. Y no es malo, no es pecado ejecutar estas habilidades. No es malo ejecutar estas capacidades. Los proverbios hablan mucho de desarrollar esas habilidades de ganar, de ahorrar, de administrar, de gastar bien, de guardar. La Biblia exalta esas cosas. El problema es cuando confiamos con exceso en nuestros ahorros, o en nuestro trabajo, o en nuestras habilidades, porque podemos vernos en un momento en medio de una situación que ni vimos, sin nada, absolutamente sin nada. Lot dijo dentro de Sodoma, me río de la vida, pero en un momento perdió absolutamente todo. Solo Dios es absolutamente confiable.
Nosotros debemos administrar bien, sabiamente, lo que Dios nos ha confiado, recordando que todo puede desaparecer en un momento. Hagamos uso, disfrutémoslo, pero nunca olvidemos que en un momento lo podemos perder. Dios puede quitarnos todo. Cuidado. Y ahí no nos va a valer educación ni experiencia. Tenemos que tener cuidado. Lot se equivocó al elegir el objeto de su confianza. Y en un día perdió todo. Por eso la primera cosa que aprendemos, y ese es el punto número 1 del mensaje, depender de las cosas incorrectas trae pérdidas totales. Depender de las cosas incorrectas trae pérdidas totales. No necesariamente lo material, ya lo dijimos, ¿verdad? Podemos depender de nosotros mismos, podemos depender de nuestra sabiduría, podemos depender de nuestros recursos, podemos depender del sistema, podemos depender de las criptomonedas, pero todo eso falla. Absolutamente todo eso falla. Y debemos preguntarnos con frecuencia, ¿dónde está realmente mi confianza? ¿Cuál es el objeto o la fuente de mi seguridad? Por supuesto, la mayoría de nosotros diríamos rápidamente, bueno, en Dios. Mi confianza está en Dios. La fuente de mi seguridad es Dios. Pero yo te pregunto, ¿es realmente verdad? ¿Es verdad que la fuente de tu confianza es Dios? ¿Es verdad que tú confías plenamente en Él, en la fuente de tu seguridad es Él? Si cada noche cuando vas a dormir tus pensamientos pasan por tu trabajo, pasan por tu dinero, pasa por tu salud y te inquietas, ¿tu confianza realmente está en Dios? ¿Es verdad lo que estás diciendo con tus labios? Por supuesto, hermanos, trabajemos, ahorremos, gastemos bien, planifiquemos, enviemos a los hijos al colegio, seamos buenos trabajadores, cuidemos nuestra salud, cultivemos amistades, profundicemos los vínculos familiares, pero que tu confianza absoluta no descanse en esas cosas, sino exclusivamente en el Señor. ¿Y sabe qué? Otros se van a dar cuenta si tú realmente confías en Dios o no. Los demás se darán cuenta. Quizás tu corazón te engaña, pero algunos alrededor tuyo se van a dar cuenta si realmente tu confianza está en el Señor. ¿Qué es lo que está en el top de tus prioridades? ¿Qué es lo que está en el top de tus pensamientos? ¿Es más importante ser fiel a tu trabajo que ser fiel en la oración? Puedes pasar varios días sin orar, sin leer la Biblia, sin asistir al culto, sin buscar la comunión con otros creyentes, pero no puedes estar un día sin ir a trabajar, o sin ir a la facultad, o sin ir al gimnasio, o sin salir a cafetear con tus amigos, ¿verdad? O sin ver tu serie favorita, o sin jugar al fútbol, o sin ir a ver a tus padres. ¡Qué triste y qué engaño! Puedes dejar esto que es lo más importante, pero no puedes dejar esto que no es lo más importante, y luego dices que tu confianza y tu fuente de seguridad y satisfacción es el Señor. Hay que ser honestos. Tenemos que examinarnos realmente delante del Señor, y los hermanos espirituales de la iglesia sufren al ver las incoherencias de los hermanos débiles, fluctuantes y engañados, y piensan, ¿qué van a hacer cuando venga la dificultad? Cuando vemos hermanos que no priorizan lo espiritual, que ponen su confianza en lo que no es trascendente, pensamos, ¿qué van a hacer cuando venga la dificultad? Cuando se enferme un hijo, cuando pierdan el trabajo, cuando venga una enfermedad seria a tu cuerpo, cuando comiencen o haya conflictos familiares, ¿qué vas a hacer si has puesto tu confianza en primer lugar en las cosas que no te pueden responder cuando necesites ayuda? Algunos solo buscan dejar un legado material o académico a sus hijos, pero no insisten o no priorizan dejar un legado de ejemplo en consagración, en santidad, en fidelidad, en servicio. Depender de las cosas incorrectas nos va a llevar a perder las cosas más importantes. Y Lot fue así en su vida, ¿verdad? Es lo que le pasó a él. Ahora, tenemos que aprender
de su ejemplo. Nuestra dependencia primaria debe ser en el Señor. Ahora hay más en Génesis 14. Volvamos allí. Dice el versículo 13, continuamos. Ya Lot fue llevado prisionero, su familia, sus bienes. Llegó allí por una sucesión de malas decisiones. Se apoyó en las cosas incorrectas. Pero hay más. Dice el versículo 13, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, a lo norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Fíjense que Abraham no buscó la seguridad que le podría haber otorgado una ciudad. Él no tenía el mismo esquema de pensamiento, ni la misma fuente de seguridad que tenía Lot. No buscó la seguridad que le podía ofrecer una ciudad. Abraham continuó morando en carpas, en tiendas, pero aquello no era un problema para él, porque él confiaba en el Señor. La seguridad de Abraham no dependía de la seguridad, permítanme la repetición, que le podían ofrecer estas cosas terrenales. Su confianza y su seguridad dependía de Dios. Y fíjense que cuando él supo lo que le pasó a su sobrino, no se lavó las manos, ¿no? No se desentendió en ninguna forma. Abraham podía haber dicho, bueno, mi querido sobrino se metió en este embrollo, en este problema, solito. Así que salga solito también. Que se arregle, va a madurar, va a aprender, tiene que darse la cabeza contra la pared. Podía haber dicho que no lo ayudaba o podía haberse desentendido por temor. Abraham podría haber pensado, yo no me quiero meter en esto. ¿Quién sabe cómo termina? ¿Quién sabe en qué termina? Pero como Abraham confiaba en Dios, él estaba libre del temor de cualquier ser humano. No había temor en su corazón hacia otras cosas. La confianza en Dios lo capacitaba y lo libraba para tomar buenas decisiones. ¿En torno a qué vivía Abraham? En torno al altar. Y en torno al altar él podía poner en perspectiva la grandeza de Dios y la fragilidad humana. Con Dios, con mi Dios puedo hacer lo que quiera. Con mi Dios puedo enfrentar cualquier dificultad. Con mi Dios puedo librar cualquier batalla. Así que él no se ató por el temor al hombre y dejó a su sobrino corriendo la suerte que corriera. Él se lanzó al rescate de Lot, pero no porque era temerario o medio loco o no pensaba bien, sino porque la fuente de su seguridad y su confianza era Dios. Él sintió la responsabilidad por su sobrino y confiado en su Dios se lanzó a rescatarlo. Con sus siervos, 318, imagínense, 318 hombres contra el ejército de 4 ciudades, ¿verdad? Venció a estos reyes dominantes que se habían alzado con tantas victorias. Él actuó con valentía, porque el que le teme a Dios no le teme a nadie más. Ahora, cuando Abraham vuelve de esa victoria, es interesante lo que encontramos a partir del versículo 17. Vamos ahí. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte.
Dice la palabra de Dios que la confianza de Dios, de Abraham en Dios, no solamente lo libró de temor y tuvo la valentía de ir para rescatar a su sobrino, sino que también lo libró de otros vicios. La confianza, el conocimiento, el andar con Dios, libró a Abraham de otros vicios. Fíjense que él dio los diezmos de lo que había recuperado. Y lo pasamos así rápido la lectura, ¿eh? Dio a Abraham los diezmos de todo. Hermanos queridos, era el diezmo de la riqueza de 5 ciudades. No eran 2 monedas. Pero Abraham no tuvo ningún problema de desprenderse de toda esa cantidad de dinero que sabía que le pertenecía a su Dios. Probablemente varios de nosotros estaremos de acuerdo que cuanto más tenemos, más difícil es apartar las ofrendas para el Señor. A veces viene el enemigo de nuestras almas y nos dice, ¿te has puesto a pensar todo lo que podrías hacer con ese dinero? ¿Y lo vas a dar? ¿Vas a prescindir de ese dinero? Bueno, Abraham estaba libre de eso. Abraham no tuvo problema. Él no se sentía más seguro por disfrutar de más dinero. Su confianza estaba en otro lado. ¿Ustedes se imaginan la mente de Lot, un hombre cuya vida giraba y sus emociones en torno a lo terrenal cuando perdió todo? Lo que debe haber experimentado en su mente. Pero se imaginan el gozo de Abraham al tener el privilegio de darle a Dios en respuesta a su gran amor y misericordia, porque la mente y la vida y las emociones de Abraham giraban en torno a las cosas eternas. Qué diferencia entre ambos, ¿verdad? Maravillosa la diferencia. Pero además, y ahí vamos, Abraham se negó a aceptar lo ofrecido por el rey de Sodoma. Vino el rey de Sodoma y le dijo en versículo 21, dame las personas y toma para ti los bienes. ¡Wow! Quédate con todo lo que recuperaste. Esa fue la oferta del rey de Sodoma para con Abraham. Pero aquello envolvía una trampa en la que Abraham no estaba dispuesto a caer. Él no necesitaba lo que el rey le ofrecía y él no quería caer en ningún compromiso con hombre alguno. Eso era el sentir de Abraham. Él no necesitaba ese dinero. Dios era su herencia, Dios era su fuente, Dios era su posesión, Dios era quien lo guardaba, Dios lo trajo hasta Canaán y Dios lo cuidaría allí, le proveería perfectamente. Ya había aprendido Abraham lo que costaba ir en contra de la voluntad de Dios por hambre cuando descendió de Canaán a Egipto en el capítulo 13. Ya lo aprendió, no lo iba a repetir. No iba a poner su confianza en otra cosa para sus provisiones que Dios mismo. Y no iba a aceptar nada de este rey pagano idólatra que quién sabe qué podría después pedirle a cambio. Su compromiso era con Dios y la fuente de su provisión era Dios. Él no aceptaría nada del rey de Sodoma. Fíjense, Abraham le dice en el versículo 22, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. No voy a dudar de la capacidad de Dios para proveerme, no necesito nada de ti. No lo quiero. Yo quiero que quede claro que confío plenamente en mi Dios. Ahora, hermanos, amigos, Abraham tenía el derecho de quedarse con todo, ¿sabe? Cuando el rey de Sodoma le dijo, mira, quédate, no era que era generoso el rey de Sodoma, los vencedores tenían ese derecho. Se podían quedar con todas las personas que habían capturado y hacerlas sus esclavos, y se podían quedar con todos los bienes que habían recuperado. Por eso el rey le dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Y dice, ¿por qué Abraham no le iba a dar las personas? Porque tenía derecho de quedarse con ellas como vencedor. Podía hacerlas sus esclavos. No es que el rey de Sodoma está siendo generoso, simplemente está actuando como debe. Era lo que correspondía. Y no solo eso, Abraham podía tomar a esos liberados, como dijimos, y hacerlos sus esclavos. Por eso el rey pide a favor de las personas, no los hagas esclavos, devuélvemelos, dales libertad. Pero Abraham no necesitaba nada de aquello que se le ofrecía
y tampoco necesitaba aquello a lo que tenía derecho, porque su confianza y su herencia y su alacena era el Señor, el Dios Altísimo. Podía prescindir de todo porque tenía su confianza puesta en Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Cuando el rey de Sodoma, quédate con todo. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto asciende lo que es mi derecho? A ver, hagamos cuenta. ¡Wow! Abraham sabía que aceptar lo ofrecido sería en menoscabo de la gloria de Dios y lo rechazó. Él ya no podría decir, Dios me dio todo lo que tengo, porque alguien podría decir, no, si eso te lo ganaste, te lo regaló el rey de Sodoma, ¿no te acordás cuando vos fuiste a aquella guerra? Abraham no le daría a nadie el crédito que le correspondía a Dios. Era una buena oferta, pero no era conveniente aceptarla. Lot vio una buena oferta en el valle del Jordán y la aceptó y se metió en problemas. Este ofrecimiento del rey de Sodoma era una buena oferta, pero Abraham tenía la mente en otra cosa y sus afectos en otra cosa y dijo, no es para mí. Qué placentero es cuando usted necesita algo, no se lo dice a nadie y ora. Y de pronto Dios le suple lo que necesita. Qué maravilloso es eso. ¿Le ha pasado? No le ande contando a la gente lo que necesita. Cuéntele a su Padre Celestial y Él se encargará de proveer en el momento adecuado. De pronto, ahí está, Dios se lo da, solo Él recibe la gloria, solo Él recibe en crédito, nadie puede abrogarse bondad para con usted. Tengamos cuidado, no entremos en ningún compromiso por tener más, en ningún compromiso por tener más. Busquemos o hagamos siempre lo correcto. Confiemos en el Señor, honrémosle a Él. Hermanos, no tengamos miedo de perder. No tengamos miedo de quedarnos sin algo por rechazar buenas ofertas que implican algún peligro para mi fe o para mi vida espiritual, porque después vienen las contraprestaciones. Después el que le da, le va a pedir algo a cambio. Piensa, prueba siempre perdón en oración. Sabe que en oportunidades vamos a perder por hacer lo correcto. Vamos a perder dinero, vamos a perder reputación, vamos a perder ventas, vamos a perder amistades, vamos a perder influencia, vamos a perder oportunidades, vamos a perder novias o novios, pero realmente, ¿eso es lo más importante? ¿O lo más importante es el beneplácito de Dios? ¿Qué es lo más importante para ti? No hagas, ni tomes, ni entres en ningún compromiso que deshonre a tu Dios, porque Él honra a los que le honran. Lo asegura en la Biblia. No confiemos ni fundemos la tranquilidad en lo que podemos perder, porque nos vamos a decepcionar. Por eso la segunda cosa que aprendemos aquí mirando a Abraham es que depender de la persona correcta trae seguridad y tranquilidad. En Lot vimos que depender de las cosas incorrectas hace que tengamos grandes pérdidas. Pero en Abraham vemos que depender de la persona correcta trae seguridad y tranquilidad a quien confía en el Señor. Abraham no tuvo problemas de decir no, porque su seguridad dependía de Dios. Abraham no tuvo problema en ser generoso y renunciar a lo que se le ofrecía materialmente, porque su provisión dependía de Dios. Ojalá tengas ese sentir. No importa lo que me suceda, no importa lo pobre que pueda llegar a ser según el mundo, pero no quiero traicionar en nada a mi Dios. No quiero hacer nada que implique desconfiar de la capacidad de Dios para protegerme o sostenerme. No me aferraré ni a la vida, ni a las cosas, ni a otros, ni a la salud, ni a ninguna otra cosa, porque no quiero deshonrar a mi Dios, sino que quiero permanecer confiado plenamente en Él. Eso es lo que aprendemos de Abraham y de Lot. Lot vio en la llanura del Jordán una buena oferta. Es como cuando te llaman y te dicen, mira, ¿podés ganar? Oh, y la mente y los ojitos empiezan a hacer así.
pero no discernimos lo que hay detrás, los peligros a lo que podemos ser introducidos para nuestra vida espiritual. Tengamos cuidado. Abraham tenía discernimiento porque él vivía en torno al altar y su mente era una mente reseteada, moldeada, formateada por el conocimiento de Dios. Así que él podía ver un poquito más allá y él no aceptó la buena oferta del rey de Sodoma. Tengamos cuidado. 3 cosas para terminar, 3 aplicaciones prácticas. Número 1, estemos preparados porque puede presentarse una batalla en nuestra vida en cualquier momento. Lot se sentó en su living de Sodoma con la pantalla de 50 o 60 no sé cuánto, dijo, ahora sí estoy tranquilo. Y cuando quiso ver, había el ejército de 5 ciudades peleando y llevándoselo prisionero. Tengamos cuidado, estemos preparados porque puede presentarse una batalla en cualquier momento. En oportunidades estamos dormidos, sumidos en algún sopor, demasiado enredados en las cosas terrenales y se presenta la batalla y no somos capaces de responder con lucidez, como Lot, y somos llevados prisioneros y empobrecidos. Si el descontento está ganando terreno en el corazón de tu esposa, fíjate, quizás no te das cuenta, estás dormido. La mundanalidad está ganando espacio en la vida de tus hijos. ¿Lo ves? Tus hermanos cercanos están descuidando lo espiritual. Tu carácter está degenerándose en algún aspecto, pero estás tan dormido que no te das cuenta. Debemos estar alertas. La batalla por algo se puede presentar en nuestra vida en cualquier momento. En segundo lugar, estemos preparados, porque en oportunidades descansamos en lo que otros deberían hacer para ayudar a mi familia o a mis hijos. Abraham no dijo que se haga cargo otro de mi sobrino, que se arregle. Él se involucró. Él fue para solucionar el problema de su sobrino. ¿Sabe cuánta gente se queja por lo que otros no hacen? Y los culpan por la frialdad de los hijos o por la frialdad del hermano o por lo que sea, las quejas por los que otros no hicieron. Abraham no esperó a que otros ayudaran a su sobrino, no mandó a sus siervos a que hicieran algo mientras él se quedaba tranquilo en la carpa. Él fue a la batalla, él se involucró. Así tenemos que hacer nosotros. Y en esto Abraham nos recuerda al Señor Jesús. Ante el clamor de la justicia de Dios, Cristo no podía esperar que viniera un ángel para satisfacer esa justicia. No esperó que se encontrara otra forma de hacer esa obra y así poder alcanzar al pecador con limpieza y con perdón. Él vino. Como Abraham, Él fue a rescatar al prisionero. Cristo vino a rescatarnos. No se quedó, como dice Pablo en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Entienden esa frase? Él dijo, no, yo soy Dios, estoy en la gloria. Y no me voy a meter en ese asunto. No pensó que su deidad era algo tan importante, su condición, su gloria, como para no extenderse en bien del rebelde. No hizo eso. Él vino personalmente. Él se interpuso entre el Dios ofendido y el pecador ofensor en su propia carne y en su propia sangre. En eso Abraham es como Cristo. Y tercero, estemos preparados. Se nos presentarán con frecuencia muy buenas ofertas. Se nos ofrecerán ganancias en algún sentido, pero pueden llevarnos a exponernos a serios peligros. Seamos cautos, pasemos por ingenuos y por tontos, pero no entremos en nada que pueda empobrecer tu vida espiritual. No entres en nada que pueda apagar tu entusiasmo. No entres en nada que pueda afectar tu vida familiar. No entres en nada que pueda atentar contra la comunión y la pureza de tu familia. Ten cuidado. Cuidado con las buenas ofertas. Muchas veces esconden
serios peligros. Si dependemos del Señor como Abraham, podremos discernir y permanecer a salvo. Pero si tenemos mucha confianza en nosotros mismos como Lot, podemos caer fácilmente en la trampa y sufrir grandes pérdidas. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad de detenernos en este pasaje de la Escritura, una historia probablemente muy conocida para la mayoría de nosotros. Dos caracteres tan diferentes, dos personas cuyas vidas y emociones y afectos giraban en torno a ejes distintos. Lot mirando lo material, Abraham priorizando la comunión contigo. A ambos se les presentaron buenas ofertas. Uno cayó en la trampa, el otro no. Oh Señor, cuántas veces hemos caído en trampas de buenas ofertas y luego nos damos cuenta que cometimos un error muy serio. Te rogamos que nos ayudes a tomar nota de la advertencia. Gracias por el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, que estuvo dispuesto a dejar la gloria para venir a rescatarnos del pecado y todas sus implicaciones. Te agradecemos por eso. A Él queremos honrar, a Él queremos servir, a Él esperamos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.